acá la intervención del fiscal Pérez es una intervención legítima, una intervención pulcra, una intervención rigurosa. Antonio, el día de ayer el fiscal José Domingo Pérez abrió una nueva investigación sobre Keiko Fujimori y quienes resulten responsables a raíz en realidad de dos hechos. El primero de ellos es la circulación de un audio en el que un empresario inmobiliario de apellido Tazara habla sobre lo que aparentemente podría ser el financiamiento ilegal a la campaña de Keiko Fujimori, a lo que se ha unido, y es la segunda parte de la denuncia, los nuevos Vladiaudios, estos audios, estas conversaciones telefónicas entre Vladimiro Montesinos y el ex miembro, el ex oficial del ejército peruano, Pedro Rejas. ¿De qué es lo que tenemos enfrente, Antonio? ¿De qué estamos hablando? Porque esto es distinto al proceso por el que ya José Domingo Pérez ha pedido 30 años de prisión para Keiko Fujimori. ¿De qué estamos hablando en este caso? Sí, estaríamos hablando, Nicolás, de, en efecto, hechos distintos, pero no distintos en un sentido absoluto del proceso que se le sigue a la señora Fujimori y y otras personas como militantes del Partido Fuerza Popular involucrados en graves delitos y que está en fase de acusación. Entonces se trata de hechos que estarían conectados, vinculados a este proceso original. Esa es la conexión que hace el fiscal José Domingo Pérez entre el proceso que comentamos en fase de acusación y su intervención actual en fase de investigación preliminar, amparada ciertamente por todos los marcos establecidos en el ordenamiento jurídico peruano y también en la jurisprudencia nacional, en particular en referencia al primer pleno casatorio sobre el lavado de activos que fue publicado en el año 2017 por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, son hechos diferentes, pero no absolutamente desconectados de los hechos que ya están en curso de la investigación en fase de acusación. ¿De qué estaríamos hablando? Es decir, son hechos nuevos y por lo tanto tiene que ser un nuevo proceso porque el otro ya está en manos del sistema de justicia. Pero, ¿de qué estaríamos hablando? De una especie de continuidad. O sea, que lo mismo que ocurrió el 2011 y el 2016 ha ocurrido el 2021. Es decir, ha habido aportes y ha habido movimientos de dinero que no se han declarado, de origen que no está esclarecido y que han sido utilizados para la campaña electoral de la señora Keiko. Ahora, ¿hay una diferencia o no, Antonio, con la nueva legislación? Es decir, porque hay... Lourdes Flores ha salido alguna vez a decir, sí, cualquier dinero que se pueda haber recibido tal vez puede no ser correcto desde el punto de vista ético, pero no es delito, ¿no? Bueno, ahora sí es delito, ¿o no? Sí, Nicolás, el fiscal lo señala claramente. En efecto, se trata de una intervención basada en la continuidad de hechos delictivos, como has señalado tú, ya en fase de acusación, pero que habrían ocurrido el año 2021. Por eso la intervención del Ministerio Público a través del fiscal José Domingo Pérez ha entendido que está frente a dos figuras delictivas, el lavado de activos y organización criminal. Como sabemos, y lo has mencionado tú, el Congreso de la República promulgó una ley sobre financiamiento irregular de partidos políticos. Pero esa ley se refiere a otros supuestos, no a los supuestos que investigan el delito de lavado de activos, que a veces por
por los defectos de la ley que estamos comentando, pueden confundirse, y de hecho algunas de las personas investigadas han sostenido que su conducta se encuadra más bien en la de un financiamiento irregular y no en la figura delictiva y grave de lavado de activos. Acá estamos hablando de lavado de activos, y como estos hechos son o habrían ocurrido en continuidad el año 2021, los decretos legislativos plenamente aplicables son el 1106 y su modificatoria el 1246, en concurso con la ley sobre crimen organizado en el Perú, la ley 377, que a la vez está en concordancia con la política y plan nacional de acción en materia de lucha contra el lavado de activos adoptada por el Perú en el año 2018, a su vez en armonía con obligaciones internacionales en materia de combate internacional de tráfico de drogas, de lavado de activos, de criminalidad organizada, o sea, bajo la Convención de Palermo en este último caso. Ahora, en este nuevo proceso, se refiere José Domingo Pérez primero al audio que presentó el abogado Raúl Martín Noblecía ante el Ministerio Público, y en el que conversan Juan Carlos Tazara, hay un error acá, dice Gremio de Constructores, en realidad es un empresario inmobiliario, Renzo Labarte, que es de la agencia de medios Fusión, que entiendo es la misma agencia que ha estado ganando licitaciones para hospitales de campaña. O sea, un rubro bastante distinto al que se supone es su especialidad, pero en fin. Y se habla incluso de la contratación de los servicios de la empresa Apoyo. Todo esto lo cita el fiscal. Pero hay una expresión en este diálogo en el que habla, y voy a ser literal, y dice todo por fuera, huevón. O sea, hablan de hacer una chanchita, o sea, hacer una colecta, se entiende, para respaldar la campaña de Keiko Fujimori, pero que el dinero que se recaude tendría que ser entregado por fuera, es decir, sin declararlo, porque los aportantes no querían que sus nombres aparezcan. Esto, Antonio, a la luz de la nueva legislación, es un delito. Sí, Nicolás, sobre todo a la luz del pleno casatorio que hemos citado sobre el lavado de activos, que, como recordamos, fue adoptado luego de la intervención lamentable de un ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, hoy en solicitud de extradición, que pretendió vaciar de contenido a la legislación sobre lavado de activos y nada menos que a la política criminal de este país en materia de lavado de activos. Y en esto también estuvo en contubernio un ex ministro de Justicia. Ahí están los audios que lo explican. O sea, este grupo de personas, auspiciados por estudios de abogados poderosos, trató nada menos que de dejar sin armas al Estado peruano en la lucha contra el lavado de activos. Entonces, lo interesante de la intervención del fiscal José Domingo Pérez es que une dos hechos, ¿no? Los videos conocidos del señor Montesinos Torres hablando con operadores de su confianza, más estos audios presentados por el abogado Noblecilla y una ciudadana, cuyo nombre ahorita no recuerdo, referidos a los aportes de ciertas personas para favorecer y apoyar la actual campaña de la señora Fujimori. Y todo esto el fiscal lo entiende preliminarmente como la presunta comisión de delitos graves, como son el delito de lavado de activos, en las formas de conversión y transferencia y en las formas de ocultamiento y tenencia, conforme está previsto en los artículos 1 y 2 del decreto legislativo 1106. Por tanto, acá la intervención del fiscal Pérez es una intervención legítima, una intervención pulcra, una intervención rigurosa, totalmente sometida a la legislación nacional e internacional y a las políticas del Estado peruano, respecto de la obligación de investigar estos delitos cuando existe el estándar ya definido en el pleno casatorio que comentamos de sospecha inicial simple. Por tanto, estamos hablando
de una interesante interpretación e investigación donde se unen, o sea, no se analizan aisladamente como hasta ahora ha ocurrido los videos de Montesinos y conforme ha sido comentado por colegas en el sentido de decir, bueno, acá hay simplemente los delitos de cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias. Este enfoque limitado, porque no conecta esto a hechos mucho más complejos y graves, es lo que está tratando de hacer el fiscal José Domingo Pérez en atribución legal de las competencias que tiene derivadas del conocimiento material que tiene de los hechos previos que se encuentran en acusación, en vinculación con estos hechos nuevos que por la calidad y la igualdad de los protagonistas también debe recaer bajo conocimiento e investigación de su despacho. Está muy claro. Yo te agradezco mucho, Antonio. O sea, la conclusión es que José Domingo Pérez, en realidad, el Ministerio Público, para no personalizar, está haciendo lo que corresponde. Sea José Domingo Pérez o sea otro fiscal el que se encargue de esta investigación. La investigación hay que hacerla. Es correcto. Está claro. Es correcto. Está haciendo lo que debe hacer. Está cumpliendo en la parte de investigación, en la parte que le corresponde a su función, una obligación del Estado peruano, no solo de cara a nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, sino de cara a la comunidad internacional, porque este delito en los últimos años ha venido siendo fortalecido en cuanto a su lucha por diferentes órganos internacionales, tanto de la ONU como de la OEA, en particular la Comisión Interamericana para la Lucha contra los Estupefacientes, la CICAP, de cuya fuente normativa se basa precisamente la legislación vigente en materia de lucha contra el lavado de activos en el Perú.